pastor, predicador, doctor de profesión, que nos estará acompañando en este día donde estaremos viendo sus experiencias y conocimientos. Es teólogo y autor de diversos libros como Ética Cristiana, La Ley de la Libertad, Jesús, de pastores y predicadores, Iglesia conforme al corazón de Dios, Vivir en integridad y sabiduría y siervos para su gloria. Es médico en ejercicio especializado en medicina interna y enfermedades infecciosas y pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional, IBI. También es fundador de los ministerios Integridad y Sabiduría. De nacionalidad dominico-estadounidense, él decide entregarse al ministerio a pesar de tener una carrera demandante como la medicina, sirviendo a Dios, a su comunidad de fe y al mundo. Es también creador del podcast No es tan simple como parece y también del programa Respuestas, verdades absolutas en un mundo relativo. Junto al Ministerio de Integridad y Sabiduría, el pastor Núñez también es anfitrión de las conferencias por su causa realizada todos los años. Trabaja también con el Ministerio Coalición por el Evangelio y Masculinidad y Feminidad Bíblica. Coordinador de Estrategias de Misiones para América Latina del Seminario Bautista del Sur y profesor asociado de Liderazgo Pastoral. Tiene más de 35 años casado con Catherine Sheraldi, quien también es doctora en endocrinología y ha sido de inspiración para muchos de nosotros como un gran mentor. Conozcamos al pastor Miguel Núñez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa En Contra de la Corriente por Mentores IDC. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, invitado que tal vez ya usted conoce, ya ha escuchado muchos de sus sermones, ya está, ¿verdad? Al tanto de quién es porque ya vio la publicidad en Facebook. Así que el día de hoy tenemos a este hermano que estamos seguros de que va a traer palabras que nos van a ayudar, que nos van a motivar, que nos van a transformar, ¿verdad? Y ese es nuestro deseo, que podamos utilizar estos conocimientos para reconstruir nuestras vidas, para poder enseñar a otros, y ese es el propósito de estas entrevistas. Así es. Como sabemos, nuestro propósito es que podamos aprender de la experiencia de otros, especialmente, ¿verdad?, de mentores, de personas que tienen más conocimientos y experiencia que nosotros, y que estas experiencias nos puedan ayudar a nosotros en nuestro caminar cristiano. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Miguel Núñez. Gracias a ambos por la oportunidad de compartir, por la invitación y pensar que ustedes en Holanda y yo en República Dominicana podemos conversar y vernos las caras y demás. Es algo que, bueno, es un privilegio poder estar vivo en esta generación. Gracias, hermano. Estamos muy agradecidos realmente de que haya aceptado nuestra invitación porque sabemos que definitivamente va a ser de bendición. La primera pregunta que le queremos hacer, hermano, es acerca de sus inicios. Cuéntenos acerca de su niñez, su contexto familiar y cómo usted llegó a conocer acerca de la palabra de Dios. Bueno, mi familia fue una familia tradicionalmente católica, a pesar de que mi padre, de manera particular, siempre leyó la Biblia y tenía las creencias evangélicas que yo hoy tengo, por así decirlo. Y por tanto, a pesar de que estábamos creciendo en una denominación que tradicionalmente no es conocida, ¿verdad?, por su enseñanza ortodoxa, mi padre siempre me enseñó que debía leer la Biblia, creer la Biblia, y que aquello que no estaba allí pues correspondía a enseñanza de hombre y que no necesariamente era algo para seguir. Y yo creo que él fue en mi vida un modelo de integridad, de oración, de padre, de consejero, desde muy temprana edad. Y de hecho él partió a la presencia del Señor antes de que yo cumpliera 12 años. Y yo creo que él me dejó todas las huellas que yo necesitaba para el resto de la vida en términos de lo que un modelo de cristiano debe ser. Y todavía a mi edad yo creo que sigo rumiando y alimentándome de su memoria, de mucho lo que él nos dejó. Con frecuencia lo uso todavía como ejemplo de ilustración de cosas que vi, cosas que oí. También, hermano, queremos saber acerca de esas personas que influyeron de manera positiva en su caminar cristiano, ¿verdad? Que lo motivaron a usted a ese encuentro con Dios, que lo llevaron a usted a tener ese acercamiento directo con Dios.
Bueno, dependiendo de cuando pensamos en alguien joven, dependiendo de qué edad estamos hablando. Si estamos hablando de niñez, yo tengo que pensar en mi padre como el modelo ideal. Luego, en mi adolescencia, mucho de lo que me sirvió de modelo fue todavía la misma memoria de mi mismo padre, de quien se hablaba y se sigue hablando tanto entre mi familia y entre mis hermanos. De manera que realmente yo diría que él fue la figura que más moldeó mi mente, mi carácter, aun cuando él ya había partido. Y ya bueno, cuando entré a la escuela de medicina, me dediqué mucho al estudio de la medicina y no estaba en ninguna iglesia, para ser honesto. De manera que no fue hasta que ya me voy a Estados Unidos a hacer una especialidad en medicina interna. Y entonces, en el primer año yo regreso a Santo Domingo por un mes de vacaciones y ahí un hermano que era piloto, partió en un viaje rutinario y no regresó jamás. Tuvo un accidente y se mató. Y esa muerte de él a los 42 años sacudió emocionalmente a la familia. Y entonces nosotros que estábamos aquí todavía de vacaciones, mi esposa y yo nos regresamos a Estados Unidos, que ya las vacaciones terminaron. Y ahí yo emprendí entonces, como a la edad de 24 años, un camino donde he estado hasta ahora, de estudio de la palabra, de rumiar la palabra, de meditación, de crecer. Y obviamente pasaron muchas cosas y estudios bíblicos y demás, y experiencias ministeriales en todo ese trayecto. Pero eso es como, respondiendo a tu pregunta, es como mi padre, la persona que me marca, que me modeló, y que me dejó un legado que me sirvió hasta el día de hoy. Entonces, hermano, ¿se podría decir que usted conoció al Señor cuando niño o ya en su juventud adulta, a los 24 años? Cuando yo conozco a la persona que hoy es mi esposa, yo tenía, no sé, unos 22 años quizás, o 22 y tantos años. Ella no era creyente y era casi atea en ese momento. Y yo pasé un año orando por su conversión. Entonces, aunque yo no estaba en una iglesia, y aunque yo tuve que hacer correcciones acerca de mi teología, en ocasiones me entran dudas de si realmente yo era un inconverso a esa edad, porque me resulta como un tanto difícil pensar que un inconverso estaba orando por la conversión de otra inconversa. Entonces, yo creo que quizás cuando mi padre me envió a estudiar a un colegio evangélico entre lo que fue el 3er grado de primaria y el 8º, yo creo que es posible que durante ese periodo de tiempo yo haya recibido al Señor, o haya recibido salvación, pero que no crecí todo lo que debía haber crecido para entender mejor que realmente yo tenía salvación. Eso es una posibilidad. Ahora, si yo tengo que escoger un año y decir, ok, ¿cuál fue el año donde tu fe comenzó a reverdecer? Ya sea porque naciste de nuevo por primera vez o porque ya había fe en ti y Dios comenzó a hacer un trabajo especial. Yo tendría que escoger el año 1983, donde yo tenía 24, 25 años, después de la muerte de mi hermano. O sea, ese es el año capital, ya sea porque naciera de nuevo ahí o porque Dios comenzó a darle una vuelta a mi vida y hacer algo completamente fresco y nuevo en mí. Entonces, en este sentido, a partir de usted decidir, ¿verdad?, haber ya conocido al Señor, pero luego decidir a través de esta experiencia con su hermano, dedicarse completamente y plenamente al Señor y al estudio de la palabra. Cuéntenos en su caminar cristiano, ¿cuál ha sido el mayor reto que usted ha enfrentado? Bueno, como reto yo diría que para mí fue básicamente la competencia, por así decirlo inicialmente, entre lo que era mis estudios de medicina, porque estaba especializándome primero en medicina interna en Estados Unidos y luego en enfermedades infecciosas. Y bueno, esas dos especialidades fueron sumamente demandantes. Entonces había una competencia, por así decirlo, en términos de mi tiempo, en términos de incluso de la misma pasión, porque la pasión, yo tenía una gran pasión por hacer estas dos cosas, pero al mismo tiempo estaba creciendo esta pasión por la palabra de Dios y eventualmente por su enseñanza. Entonces yo creo que el balancear esas cosas y el poderlo balancear también con un matrimonio sumamente joven,
quizás eso yo podría decir que fue el mayor reto de inicio. Cuéntenos por qué decide dedicarse al ministerio cuando ya tiene una carrera en medicina. Bueno, yo creo que yo pudiera responder eso de varias maneras. Quizás pudiera decir, por un lado, Dios fue poniendo una pasión cada vez mayor, una pasión creciente en mi interior por el estudio de la palabra y luego por la enseñanza de la palabra. Entonces llegó un momento en mi vida donde yo entendí que si yo no hacía más de lo que ya estaba haciendo en términos ministeriales, yo no estaba satisfecho. Es algo que es difícil de explicar y lo único que yo puedo decir de eso es que se trata el llamado. Cuando Dios te hace un llamado, el llamado te controla, no es algo que tú puedes controlar, es algo que te impulsa, es algo que no te deja, por así decirlo, dormir tranquilo. Y Dios puso ese deseo en un momento dado de que, bueno, mira, deja la medicina para que te puedas dedicar al estudio y a la enseñanza de mi palabra y regresa a tu país, que no era algo que estaba en mi mente. Yo regreso a Santo Domingo 15 años después de haberme ido, ya cuando yo estaba enseñando y en la práctica de la medicina por muchos años en Estados Unidos completamente establecido. Pero llega un momento, yo creo que ese es, cuando alguien me pregunta, ¿cómo tú sabes que Dios te está llamando? Mi respuesta rápida, corta, breve, que en un momento dado no la tenía como tan a flor de labios, así tan a flor de piel, es porque cuando Dios te llama, tú tienes algo interno, una voz interna que tú no escuchas, pero es un impulso interno que te controla y no te deja tranquilo hasta que tú no terminas haciendo justamente lo que Él quiere que tú hagas. Bueno, eso pasó en mí. Pero por otro lado, pudiera entonces analizarlo un poco más humanamente y simplemente decir, bueno, al mismo tiempo llegué a entender que cuando yo trato a un paciente con una neumonía o un shock séptico y ellos sobreviven y pasan, ¿verdad?, la crisis, bueno, si ellos mueren sin conocer al Señor Jesucristo, al final no creo que yo hice mucho sacándolo de la neumonía o del choque, porque iban a morir como quiera para pasar una eternidad en condenación. Entonces, la necesidad espiritual del ser humano supera por mucho lo que es su necesidad física. Y la necesidad de sanar lo que es la enfermedad del pecado supera por mucho la necesidad de sanar cualquier enfermedad física que se pudiera experimentar. Entonces, esa realidad también yo creo que contribuyó a que realmente esto es un trabajo más importante y al mismo tiempo poder testificar hoy. Sin embargo, aún hoy, Dios ha podido usar la medicina como un puente para alcanzar enfermos, enfermeras, pacientes, colegas con el Evangelio. De manera que no es algo que yo pudiera decir, bueno, yo no tengo ningún deseo de hacer medicina hoy en día, porque no es cierto. Lo que no tengo es las horas que antes empleaba haciendo medicina como lo que puedo hacer hoy. Amén, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que podamos utilizar nuestro trabajo, que muchas veces tenemos miedo a que en nuestro trabajo podemos predicar a otros, entonces tendemos a quedarnos callados mientras estamos con nuestro compañero de trabajo, ¿verdad? Pero qué bonito que usted haya decidido hacer esto, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos miedo de hablar de nuestra fe básicamente en una o dos o tres condiciones. Número uno, cuando no conozco mi fe, entonces tengo miedo de defenderla porque no sé mucho lo que voy a decir. Número dos, cuando todavía me importa mucho la aprobación de los hombres más que la aprobación de Dios, entonces siempre me importa lo que el otro va a decir si yo hablo. Y número tres, cuando mi pasión por lo que es Dios todavía no es lo suficientemente poderosa para controlar cómo yo quiero vivir y lo que yo debo hablar. Entonces está ahí, pero no me controla. Yo la controlo a ella y por eso es que me quedo callado. Pero cuando tu pasión alcanza la intensidad que, bueno, ha alcanzado en mi vida, yo sé que ha alcanzado eso mismo y más en otros, pues yo creo que es lo que tú sientes, es lo que Pedro dice en el libro de los Hechos, es que no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, mi estímulo para ustedes y para los jóvenes que van a estar escuchando es que si entran por el camino de Cristo, tú tienes que ver mucho en la palabra, tienes que oír mucho en términos de mensajes y estudios y demás, para que llegue un momento que tu corazón sea tan cautivado que tú puedas decir, es que yo no puedo dejar de hablar de lo que he visto y oído. Tal cual Pedro lo dijo. Yo creo que esa es la clave.
Así es. Muy buena clave, me gusta. Hermano, y sabemos que usted, como dijo, o sea, tiene su vocación, claro, por el ministerio, pero también por su carrera, por sanar, ¿verdad? Personas a través de la medicina, del conocimiento científico, o sea, que hace un gran equilibrio entre esto, entre, ¿verdad?, la ciencia y la fe. Y me llama mucho la atención el hecho de que usted esté activo hasta cierto punto en su carrera profesional y que además, o sea, en Dominicana, por ejemplo, con esto del brote del coronavirus, vimos cómo usted pudo orientar a la población utilizando sus conocimientos de medicina, incluso a nivel de la televisión, lo vimos por ejemplo en este noticiero, ¿verdad? Alicia Ortega, orientando, trayendo paz, trayendo esperanza en medio de esta crisis. Entonces cuéntenos cómo usted hace para lidiar con dos cosas tan demandantes como lo son la medicina y el ministerio. Bueno, yo creo que no es fácil de explicar, pero porque yo creo que es algo que Dios me ha dado. Dios me ha dado una pasión por ambas cosas y el mismo Dios se ha encargado como de trazar la línea que divide una de la otra sin divorciarla una de la otra. Pero por otro lado, yo podría decir que también por gracia de Dios, básicamente lo único en lo que yo empleo mi tiempo son en asuntos del ministerio, en las cosas de Dios y el tiempo que me sobra luego en algo de medicina. En otras palabras, yo no veo televisión, yo no voy a un cine. No creo que sea necesariamente malo, estoy simplemente diciendo en qué consiste mi vida. Entonces, yo no gasto tiempo en, no sé cómo llamarle, en banalidades, no me gustan las conversaciones superficiales. Entonces, como que todo mi tiempo está invertido en estas dos cosas, mayoritariamente en el ministerio y luego, ¿verdad?, dentro de eso que Dios, ese llamado que Dios me ha hecho, hay un tiempo que es invertido en la medicina, pero toda mi vida es consumida por esas dos cosas. Entonces, para usar una frase, creo que dominicana, es como que, bueno, no, de hecho es una frase norteamericana, I'm burning the candle on both sides, la vela se está quemando en cada extremo. Entonces, una es las cosas de Dios y la otra es la medicina, pero con la intención expresa de que Dios sea glorificado a través de esa medicina. Y es la mejor forma como yo pudiera explicar eso. No es fácil mantener el balance. Hoy mismo en la mañana yo me retiré a un salón especial para emplearme completamente en las cosas de Dios y fue poco lo que pude hacer por las interrupciones que tuve justamente de llamadas relacionadas a la medicina. Pero en parte eso tiene que ver con la crisis del COVID. Ahora, la razón por la que yo estuve, tú mencionaste el programa de Alicia Ortega y múltiples otros programas, si nos regresamos a la época de los puritanos, los pastores en la época de los puritanos eran líderes de la sociedad. Yo creo que uno de los errores de los pastores hoy en día es que frecuentemente piensan que ellos son líderes, pero básicamente entre las cuatro paredes de una iglesia. Eso no es como se dio en la época de los puritanos, que tanto decimos No, los puritanos eran líderes sociales. Cuando digo líderes sociales no me refiero a causas sociales, sino a líderes en la sociedad, altamente respetados, admirados, seguidos, buscados. Y yo creo que nosotros tenemos que volver a reganar parte de ese terreno, por lo menos. ¿Qué tan importante ha sido para usted el conocimiento teológico para desarrollar o para tener un ministerio efectivo? Bueno, ha sido vital, porque la teología no es otra cosa que el estudio de Dios, del carácter de Dios. Entonces, lamentablemente, yo creo que mucha gente no acaba de entender que la razón primaria, por no decir única, pero la razón primaria por la que yo existo es para conocer a Dios y al conocerle, que yo pueda entonces glorificarlo. Yo no puedo glorificarlo debidamente si yo no le conozco. Yo no puedo tener pasión por alguien a quien yo no conozco bien. Yo no puedo tener amor por alguien a quien yo conozco a medias. Yo no puedo confiar en alguien en quien yo conozco a medias. Yo no debiera voy a poner varios ejemplos, yo no debiera estar componiendo canciones cristianas si yo no he estudiado teología. ¿Por qué?
porque yo voy a estar componiendo canciones llenas de emociones y sentimientos y medio románticas, pero compuestas a Dios, cuando en realidad yo debería estar escribiendo acerca del carácter de Dios, de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, del trabajo de Dios. Pero para hacer eso, yo necesito estudiar teología. Y yo recuerdo hace varios años atrás que un joven de nuestra iglesia me pidió una cita para hablar, y cuando vino me dijo, mira, quisiera estudiar para ser un líder de adoración y quizás un pastor de adoración. Mi primera pregunta fue, ¿dónde va a estudiar teología? Y él se quedó como, y dije, claro, porque ¿de qué vas a componer? ¿De qué vas a hablar? Porque si vas a componer y vas a hablar, tienes que componer acerca de lo que Dios es, lo que Dios hace, cómo obra, sus planes, sus propósitos, su causa. Entonces, el conocimiento de Dios es vital. Dios lo dice claramente a través de Nehemías: si te vas a gloriar, no te gloríes que el sabio no se gloríe en la sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poder, sino que si te vas a gloriar, tienes una sola cosa para gloriarte, en que me entiendes y me conoces. Y yo creo que, wow, ese es realmente el propósito completo de toda mi vida, conocer a Dios. En medicina yo debo conocer a Dios. A través del ejercicio de la medicina, y yo creo que Dios me ha enseñado muchas cosas, claro, en conexión con su palabra, pero he aprendido muchas cosas que Dios me ha enseñado justo en el ejercicio de la profesión, acerca del sufrimiento, acerca del temor que la gente tiene, acerca de la vida, de la muerte, de cómo sufrir bien, de cómo se sufre mal, y así pudiéramos pasarnos un largo tiempo conversando acerca del tema. Muchos jóvenes están en esta etapa de la búsqueda de su pareja ideal, ¿verdad?, para desarrollar su vida, desarrollar su ministerio. En su experiencia, ¿cómo ha ayudado su cosmovisión cristiana en su relación de pareja, y qué consejos puede darle a los jóvenes en este sentido en base a lo que usted ha experimentado? Bueno, yo creo que hay varias cosas que pudiéramos decir. En primer lugar, comenzando con el diseño original de Dios, un hombre para una mujer. Dios diseñó al hombre de una forma, diseñó a la mujer de otra forma. Nosotros estamos alambrados como hombres, las mujeres están alambradas como mujer, no para que compitan el uno con el otro, sino para que puedan complementarse el uno con el otro. De manera que, como parte de esa cosmovisión cristiana, en términos de la pregunta, en términos del matrimonio, que es la pregunta, entonces el que yo pueda entender que hay un diseño de inicio, un diseño de lo que es un hombre, un diseño de lo que es una mujer. Por otro lado, que en ese diseño Dios, por razones que Él conoce mejor que lo que nosotros podemos conocer, le dio a ese hombre un liderazgo. Por tanto, yo tengo que desarrollarme como líder, aún como novio, si no me he casado. Yo tengo que ser un joven que tenga cualidades de líder, y tengo que ser un hombre, si soy cristiano, con cualidades de líder espiritual, de manera que yo pueda contribuir a que mi novia, futura esposa, pueda ir haciéndose cada vez más piadosa. Yo pueda, que años después, mi esposa futura, ¿verdad?, si estoy en un noviazgo, pueda decir, hoy yo estoy más santificada por estar casada con Miguel y no a pesar de estar casada con Miguel. Entonces, ahí comienza como parte de lo que es la influencia de la cosmovisión bíblica en el matrimonio de manera particular. Lo segundo que pudiera mencionar es que yo pueda entender que cuando Dios nos quiso resumir toda la Biblia en 2 mandamientos, nos dijo que debemos amar a Dios con toda tu mente, toda tu alma, toda tu fuerza, ¿verdad?, todo tu corazón. Y luego le dije, el segundo es semejante a esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi primer prójimo es mi esposa. Entonces yo tengo un compromiso de amarla como yo me amo a mí mismo. Pero ¿qué es lo que voy a amar en mi esposa y qué es lo que voy a amar en mí? Sobre todo cuando yo pienso en mí, ¿qué es lo que voy a amar en mí sin que yo sea egoísta ni sea un narcisista? No es a Miguel Núñez que voy a amar. Yo voy a amar la imagen de Dios en Miguel Núñez. Entonces, si yo amo la imagen de Dios en mí y la cuido y la cultivo, a la hora de relacionarme con mi esposa, yo voy a amar la imagen de Dios en ella y voy a hacer exactamente lo mismo que hago con la imagen de Dios en mí. La voy a cultivar, la voy a cuidar. Entonces, eso es parte de la cosmovisión cristiana, de qué es lo que nosotros somos. Somos portadores de la imagen de Dios. Eso también me ha ayudado. En tercer lugar, la idea de lo que es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje de salvación, pero es un mensaje de salvación por gracia. Por tanto, Dios me perdonó, me ha perdonado y me sigue perdonando múltiples veces al día. De esa misma manera, entonces, a la hora de vivir el matrimonio, yo tengo que perdonar a mi esposa
de la misma forma que yo he sido perdonado. Y Dios ha estado dispuesto a continuar conmigo a pesar de mis tropiezos o pecados. Yo tengo que estar dispuesto a amar a mi esposa igual, amarla incondicionalmente como Dios me ha amado y amarla a pesar de sus defectos y debilidades. Hay cosas que nunca van a cambiar en ella, hay cosas que nunca van a cambiar en mí. Aunque debieran cambiar, pero en nuestra naturaleza caída hay cosas que siempre van a seguir irritándome o viceversa. Pero en la medida que entonces tú amas más incondicionalmente, entonces esas cosas te irritan menos, aunque ellas no cambien, pero te irritan menos. ¿Por qué? Porque el amor es paciente, dice 1 Corintios 13. Entonces, en la medida que te vuelves más piadoso, eres más manso, eres más humilde o quizás menos orgulloso, y de esa misma manera entonces puedes amar más resueltamente o más entregadamente, si pudiera usar la palabra, a tu esposa. De manera que yo creo que hay varios principios. Pudiéramos usar todo un programa de cómo una cosmovisión cristiana impacta un matrimonio, pero ahí hay algunos pilares por lo menos de inicio. Cuéntanos un poco acerca de este ministerio tan bonito que tiene, este de integridad y sabiduría. ¿Cómo surge? ¿Cuál fue el motivo de crear este ministerio tan maravilloso? Claro. Bueno, a mí siempre me inquietó la idea de que mucha gente ahí afuera entiende como que la Biblia es solamente un libro como de principios religiosos y sobre todo como de reglas de lo que se hace y no se hace. Y yo creo que la mayoría de la gente, incluyendo a muchos cristianos, no saben que la Biblia es una cosmovisión, literalmente. O sea, es el carácter de Dios, es la revelación del carácter de Dios, de la mente de Dios, del sentir de Dios, puesto en palabras. Pero cuando Dios hace eso, lo que me brinda son unos lentes a través de los cuales yo puedo ver el mundo y reaccionar frente al mundo. La Biblia son los lentes que yo me coloco que me enderezan el mundo torcido, porque así es que yo lo veo. Y todo el mundo que pertenece a la raza humana caída ve el mundo de una manera torcida. Y lo que me endereza ese mundo, o la visión de ese mundo, es la Biblia. Es lo que me permite entender por qué, si Dios es bueno, hay tanto dolor, por qué se sufre. Es lo que me permite entender por qué tengo yo que perdonar, cuál es el valor del perdón. Es lo que me permite entender de dónde vengo, quién soy, qué es bueno, qué es malo, para dónde voy. Entonces, era y es mi interés. Que la gente que está allá afuera pueda entender que las respuestas a las más grandes interrogantes que el hombre tiene, que son esas, de dónde vengo, para dónde voy, qué soy, qué es bueno, qué es malo, las respuestas a esas interrogantes están en la Biblia. Y están en la Biblia de una manera coherente. Y de hecho, la Biblia es la cosmovisión que brinda las respuestas más coherentes a las más grandes preguntas que el hombre ha tenido a lo largo de esos 1000 años. Pregunta que hace un niño de 5 años, porque un niño de 5 años a veces te sale con una pregunta y dice, ¿quién hizo a Dios? Y el filósofo intelectual te dice, ¿cómo tú me vas a decir que Dios ha existido siempre? Porque ¿de dónde salió? ¿Quién lo hizo? La misma pregunta hecha por el gran filósofo intelectual que por el niño de 5 años. Y la Biblia está ahí para responderle a ambos, tanto al niño como al gran filósofo y al gran pensador. Me gusta este nombre porque alude a que el creyente sea sabio, tenga conocimiento, pero aplique los conocimientos de una manera que sea íntegro y que su integridad apoye su discurso. Así es. Bueno, esa era la idea del nombre, era transmitir justamente eso. Es la sabiduría de Dios respaldado por un ministerio o un testimonio de integridad. Porque cuando tú presentas la sabiduría de Dios, pero tu testimonio no lo respalda, entonces el poder de convencimiento no está, porque yo niego lo que profeso. Nos gustaría saber también cómo surgen las conferencias por su causa, porque son conferencias maravillosas de las que he tenido la oportunidad de escuchar y que además está al acceso de todos nosotros. Así que si usted no ha escuchado las conferencias de Por su Causa, búsquenlas en YouTube porque, son conferencias maravillosas. Cuéntenos un poquito cómo surgen estas conferencias. Bueno, la idea era poder crear una conferencia justamente que hiciera un par de cosas. Poder tratar temas de una forma amplia por múltiples charlistas, pero al mismo tiempo que tuviera un poder de atracción
tal que sirviera para atraer a líderes distintos y mostrar la unidad de la iglesia a una América Latina sobre todo, pero igual al resto del mundo, que muchas veces es poco común. Entonces, si nos unimos en una conferencia a predicar, a escuchar, a cantar, y podemos mostrar la hermandad por un lado, podemos mostrar también cómo cooperamos el uno con el otro. Y al mismo tiempo que hacemos eso, estamos alimentando las almas de cientos y miles de personas que escuchan. Entonces estamos logrando propósitos múltiples. Entonces, la única manera de poder trabajar juntos es justamente si lo hacemos por su causa. Cuando yo trabajo para mi causa, entonces mi iglesia lo hace todo, los pastores de mi iglesia son los únicos que predican. Entonces realmente, y ese es como mi único interés. Pero si yo quiero hacerlo de una manera que pueda juntar a la gente, que pueda juntar a denominaciones distintas bajo una sola bandera, entonces tengo que hacerlo por su causa. Y yo creo que por su causa ha contribuido, porque hay otros que están haciendo algo similar, ha contribuido justamente a poder unir el pueblo de Dios bajo la bandera de la verdad de Cristo y poder entonces proclamar el Evangelio juntos y pelear esta batalla juntos. Hablemos ahora acerca de trabajar con una iglesia internacional. Sabemos que es difícil de por sí trabajar en una iglesia local. Ahora, hablar de una iglesia internacional donde hay diferentes culturas, donde hay diferentes maneras de pensar. Háblenos acerca de los retos que ha tenido o que ha enfrentado en este sentido. Bueno, yo creo que ha habido dos fases de esa congregación internacional, porque cuando comenzamos había un grupo que ya estaba establecido de unas 50, 60 personas que lo que hablaban era inglés. Bueno, el idioma común entre ellos era inglés, pero eran de múltiples nacionalidades. Habían canadienses, habían norteamericanos, habían africanos, habían europeos, y entonces eso es una congregación que estaba siendo pastoreada por misioneros norteamericanos. A mi llegada nos propusimos plantar una iglesia hispana, pero en un par de meses me pidieron que si yo podía pastorear esa iglesia internacional propiamente dicha. Entonces comenzamos a pastorearlo, el grupo creció hasta unas 100 y tantas personas. Eventualmente la iglesia hispana comenzó a crecer mucho más y teníamos un servicio, después 2, después 3, todo en la mañana, el servicio en inglés en la noche, y después de un tiempo de hacer todo eso, realmente yo necesité ayuda y le pedí a alguien que pues, pudiera predicar en la noche en inglés. Entonces luego esa persona fue trasladada al este de nuestro país, en un área que se llama Punta Cana. Entonces él tenía que venir y viajar 3 horas, 4 horas, porque todavía no estaba construida la nueva carretera, todos los fines de semana, y luego regresarse. Y en eso entonces el grupo como que fue perdiendo tamaño, y eventualmente lo que hicimos fue integrarlos a la congregación hispana con traducción simultánea, con audífonos, y entonces se predica en español, pero ellos están escuchando en inglés el mensaje. O sea, al día de hoy, entonces es una congregación que es mayormente hispana, pero dentro aún de los hispanos, nosotros tenemos una congregación internacional, porque hay gente de Perú, hay gente de Puerto Rico, hay gente de Haití, hay gente en ocasión ha habido gente de Chile o de Argentina, Colombia, venezolanos, en ocasiones cubanos, ¿de dónde más? Bueno, Ecuador en un momento dado. Tenemos también personas norteamericanas y canadienses viviendo aquí y que vienen a la congregación de manera asidua. Yo creo que tenemos, según contamos en una ocasión, 14 o 15 nacionalidades que asisten de manera regular al servicio. Y ha sido una experiencia buena, ha sido bonita, yo no creo que ha sido tan retadora, porque al fin de cuentas, si predicas el Evangelio y vives el Evangelio, no importa si está en Alaska, en China, en Latinoamérica o en Europa, el Evangelio debe sonar igual y lucir igual. Entonces yo creo que ese es el reto, poderlo hablarlo y vivirlo
de la misma manera, no importa dónde estés. En el contexto, por ejemplo, de Estados Unidos es común ver iglesias internacionales, pero en República Dominicana no es tan común en nuestro país, así que creemos que es algo maravilloso lo que están haciendo. Pero ¿qué tan difícil es unificar todos esos criterios, por ejemplo, acerca de temas como la adoración en una sola congregación? Sí, yo creo que vamos a pensar a través de esa pregunta un poquito. Si yo me voy a una iglesia en África, y una iglesia bíblica ortodoxa, posiblemente hayan elementos en la adoración, en términos de tipos de canciones, que van a sonar distintas a lo que nosotros cantamos aquí en nuestra iglesia, vamos a decir. Sin embargo, hay principios que yo creo que estuvieron en el Antiguo Testamento, estuvieron en el Nuevo Testamento y deben continuar hoy en todos los continentes del planeta. Entonces, si podemos mantener esos principios, entonces ahora no va a importar tanto si adoro en Sudáfrica o si adoro en Estados Unidos, porque principios como los siguientes van a estar ahí. La adoración debe ser cristocéntrica. Vamos a subir un poquito más todavía. Dioscéntrica y cristocéntrica. ¿Qué yo quiero decir con eso? Bueno, el Dios creador, la Trinidad, ¿verdad?, tiene que ser reconocida en nuestra adoración, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a Dios le ha placido que en este tiempo de la iglesia Cristo sea como esa centralidad. Y sin embargo, cuando Cristo estuvo aquí, Él apuntó todo el tiempo a su Padre, de manera que nosotros en nuestra adoración no podemos ignorar al Padre, no podemos ignorar el Espíritu, pero hay una centralidad en Cristo en cuanto a la adoración, que debe estar en todas las iglesias ortodoxas, en todos los países del mundo. Debe haber una reverencia a la hora de adorar, de manera que eso tiene que ser cuidado. En Latinoamérica por mucho tiempo la adoración era muy superficial, casi de manera única, porque el movimiento de praise and worship, como se llamó en inglés, de alabanza y adoración, en Latinoamérica surgió alrededor de los años 70, pero surgió sin mucho estudio de la Biblia. Entonces muchas de las canciones eran superficiales en el sentido que eran muy sentimentales acerca de Dios. Y no es que las canciones no deben tener sentimientos, porque Dios mismo nos dio los sentimientos y Él mismo tiene sentimientos y emociones. Pero yo no debiera cantarle una canción a Dios que le quite el nombre Dios o Cristo y le pueda poner el nombre de mi esposa, porque eso es una canción como romántica, Dios yo te amo, yo no puedo vivir sin ti, todo lo cual es verdad, pero eso mismo se lo cantan músicos románticos cuando componen. Entonces tiene que haber carne y esa carne se encuentra en la Biblia. Entonces ahí hay varios principios de la adoración que hemos mencionado. Cristocéntrica, tiene que estar la Trinidad representada, tiene que haber reverencia. Tenemos que entender que la adoración es parte de la predicación y la predicación es parte de la adoración. No es como que ahora terminamos de adorar y ahora vamos a predicar. O sea, que yo voy a dejar de adorar cuando predico. No, yo tengo que seguir adorando. La adoración es un estilo de vida que honra a Dios en todo lo que hago. Y el servicio es un servicio, le llamamos servicio de adoración, pero luego la gente piensa que la predicación es lo único que es importante. No, la predicación es lo que Dios nos da a nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo que tú le vas a dar a Dios? Entonces, porque el sermón no es para Dios. Entonces, no puede ser que lo único que sea importante es lo que yo me llevo. No, es tan importante lo que yo me llevo como lo que yo le entrego a Dios. Y si lo veo como un todo, entonces yo sé cuál es la respuesta. Es que no hay separación, son formas distintas de adorar a Dios. Al cantarle, al orar, y al predicar o al escuchar, le estoy adorando igual, pero de forma distinta. Muchos líderes, muchos jóvenes quieren servir al Señor y quieren desarrollar un ministerio efectivo, un ministerio con éxito. Sabemos que el ministerio que usted ha desarrollado junto a un equipo de trabajo de hermanos que fervientemente sirven al Señor ha sido muy exitoso y ha influenciado la vida de muchísimas personas a nivel nacional e internacional. Queremos que usted nos diga a qué se debe el éxito de su ministerio. Voy a comenzar por donde debo comenzar. La gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y luego la gracia de Dios. Yo creo que eso es lo primero. De verdad, yo creo que
Nota que la palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10 que somos criaturas suyas hechas en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces yo no creo que yo me inventé a IBI, honestamente. IBI es Iglesia Bautista Internacional, el nombre de la iglesia. Dios soñó esa iglesia y la preparó de antemano para que el grupo de personas que hoy está en IBI pueda caminar en ella. Entonces es como la primera parte de cómo yo debo pensar acerca de Dios. Luego entonces vamos a ver un poquito, vamos a bajar a la parte práctica humana. Entonces, ¿qué es lo que Dios bendice? Porque quizás Dios soñó esto, pero luego nosotros vinimos y lo dañamos, por así decirlo. Bueno, Dios va a bendecir una iglesia chiquita o grande, una iglesia que predique su palabra, que no la diluya, que no se avergüence del evangelio, una iglesia que tenga líderes que quieran honrarlo, que quieran vivir en integridad de corazón. Dios honra la exposición del evangelio de una forma clara, que Dios honra cuando esa iglesia mantiene la unidad, y nota que dije mantiene, como dice Efesios 4, que nosotros debiéramos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No nos dice que nosotros debiéramos crear la unidad. No. La unidad se nos dio. Quien divide al cuerpo de Cristo somos nosotros. Pero en nosotros se nos dio la unidad en el vínculo de la paz. Dios honra a una iglesia que camina unida, donde no hay líderes y ovejas que se están peleando con celos y envidias, y que a este lo hicieron diácono y a mí no, y que por qué fulano y yo sí, del otro no. Todo ese tipo de cosas que uno ve descrita en la iglesia de Corinto, la inmoralidad de Corinto, las divisiones, los celos, las envidias, que Pablo incluso le dice, ustedes son unos carnales. Bueno, cuando la iglesia camina de esa manera, Dios no se complace en bendecirla. Entonces, es la gracia de Dios que hace crecer la iglesia, pero la parte que a mí me toca es representar bien a Dios en esa iglesia. Entonces, en la combinación de esas cosas está el éxito a la manera de Dios. Esa es la mejor forma como yo puedo ponerlo. Últimamente, hermano, hemos notado que el uso de la tecnología se ha vuelto muy recurrente, especialmente dentro de las iglesias, que por culpa de la pandemia han tenido que utilizar esto como medio para llevar la palabra a personas que no pueden exponerse al virus, ¿verdad? Porque son de riesgo o porque por la cuarentena tienen que estar en casa. Así que cuéntenos acerca de las ventajas y los peligros que pueden haber acerca de utilizar esto como medio para llevar la palabra. Bueno, yo creo que la tecnología tiene grandes beneficios, como ahora mismo estamos disfrutando a través de esta entrevista. Esto es posible a través de la tecnología. Al mismo tiempo, yo creo que hay múltiples riesgos con la tecnología, pero tenemos que cuidarnos de que la tecnología no nos impersonalice. De manera que, por ejemplo, ahora durante este periodo de la pandemia, comenzamos inicialmente que no teníamos nadie en la iglesia porque no nos era permitido y predicábamos a una iglesia vacía, por así decirlo. Eventualmente eso se liberalizó y ya tenemos personas que están viniendo, pero hay gente que no está viniendo y hay gente que está viendo el culto por la computadora, por el internet, y piensa que está haciendo vida de iglesia y que eso es lo mismo. No es lo mismo. O sea, una iglesia y vida de iglesia no es un sermón o una adoración vista a través de una computadora. Entonces yo puedo perder el sentido real de lo que es una iglesia, que es un grupo de creyentes, de personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, en quienes mora el Espíritu de Dios, que Dios ha juntado para que de manera grupal, para que de manera corporativa puedan escuchar la palabra, vivir la palabra, cantar la palabra, puedan tener comunión el uno con el otro, porque en la unión del uno con el otro hay roces, y en los roces Dios va formando su carácter en nosotros, que podamos amarnos unos a otros, mostrar al mundo que nos amamos de manera diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es uno de los peligros que este momento ha creado para la iglesia. No creo que ese es el único peligro tampoco. Creo que también
La tecnología per se trae con ella el acceso a una serie de males para el ser humano, que lo conocemos, ¿verdad?, de todo tipo, que tienen la capacidad de cambiar nuestra forma de pensar y pueden cambiar nuestra moralidad, y pueden cambiar la forma como formamos a nuestros hijos, y podemos poner a niños pequeños a ver una imagen y que ellos se entretengan ahí con un iPad mientras yo sigo haciendo mi propia vida, por así decirlo. Entonces ya no lo crea el papá, no lo crea la mamá, lo cría la computadora que lo entretiene continuamente, una computadora que lo despersonaliza, pero que le da acceso a todo un mundo que él no está capacitado para digerir. Yo creo que todas esas son parte de los peligros que la tecnología trae con nosotros. Yo creo que eso es tema de toda una hora o quizá de una conferencia entera, hablar acerca de beneficios y peligros de la tecnología en el día de hoy. Qué bendición poder hacer uso de ella para llevar el nombre de Jesús más lejos. Claro, más lejos y más rápido. La tecnología es lo que ha facilitado la propagación del Evangelio. De hecho, organizaciones misioneras hoy dicen que lo que Cristo dijo en Mateo 24:14, estas buenas nuevas se proclamarán a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Que esta es la primera generación que tiene el potencial de que eso ocurra. Y la única razón por la que eso quizás pudiera ocurrir en un periodo de 30 años es por la tecnología. En ausencia de la tecnología, Mateo 24:14 es una imposibilidad, humanamente hablando, porque Dios puede hacer lo que Él quiera, pero ya tú puedes ver que ciertamente la tecnología ha permitido que el Evangelio corra más lejos, más rápido, si hace buen uso de ella definitivamente. Y por último, hermano, nos gustaría saber, si fuera su última oportunidad de aconsejar a un joven, ¿cuál sería su consejo? Yo diría que a un joven y a un no joven sería muy, muy similar. Número uno, tu rol número uno, me estoy repitiendo, ¿verdad? Tu rol número uno en la vida es conocer a Dios. Luego que le conoces, tu rol todavía como parte de ese número uno es que tu carácter, déjame decirlo de esta manera, para que puedan como rimar mejor. Tu rol número uno es conocer el carácter de Dios. Entonces, luego que conoces el carácter de Dios, tu rol número dos es que el carácter de Cristo se forme en ti. De manera que tú reflejes la imagen del carácter del Hijo. Y como el Hijo tiene la imagen del Padre, en esencia lo que está ocurriendo es que Dios está, por así decirlo, en cierta manera, guardando la distancia, duplicándose en ti. En realidad ese fue el propósito en el Génesis 1, cuando Dios dice que, en Génesis 1 y 2, cuando Dios describe la creación del hombre y le da la responsabilidad a Adán, lo hace a su imagen y semejanza, a Adán y Eva, y luego le dice crecer y multiplicar y llenad la tierra. En otras palabras, llena la tierra de mi imagen, porque eso es lo que eres en Adán y en Eva. Eres imagen mía y yo quiero que tú te multipliques y llenes la tierra. Entonces, ahora, en este mundo caído, Dios me redime, y Romanos 8 me dice que aquellos que de antemano conoció, a esos Él llamó, y a los que llamó predestinó, y a los que predestinó a eso, y a los que llamó a eso predestinó, y los predestinó para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. O sea, en la eternidad pasada, Dios nos hizo un llamado, y nos hizo un llamado con un propósito único, es que yo sea conformado a la imagen del Hijo. Eso no es distinto a lo que pasaba en Génesis 1 y 2, que esa imagen de Dios fuera propagada a lo largo del planeta Tierra y eventualmente a lo largo de toda la creación. Entonces, mi consejo para ese joven, mi consejo para alguien no tan joven, conoce el carácter de Dios y luego permite que ese Dios, obrando en ti a través del Espíritu y de su palabra, forme tu carácter conforme al carácter de Cristo. Y ahora entonces, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, refleja ese carácter. Y lo va a poder hacer no con mucha dificultad, porque una vez tú eres algo, no hay forma de que no sea fácil de hacer, porque eso es lo que yo soy. ¿Cuán difícil te es respirar? No es difícil respirar,
¿Por qué? Porque mi necesidad de la respiración es algo que forma parte de lo que yo soy. Entonces yo lo hago de manera natural. ¿Qué tan difícil es para el sol dar luz? Para nada, porque el sol es luz. Entonces a él no es difícil dar luz. El problema que el cristiano tiene en reflejar el carácter de Cristo es que él no tiene el carácter de Cristo. Entonces, como no tiene el carácter de Cristo, le es difícil. Él lo que está reflejando es el carácter de la carne con frecuencia. Pero si Cristo forma en ti su carácter, como Pablo lo dijo, no soy yo, sino Cristo en mí. O sea, la vida que vivo hoy, dice Pablo, no soy yo que la estoy viviendo. Entonces, ¿quién es que la vive si no eres tú? Bueno, Cristo en mí. Entonces, Cristo viviendo en mí, vive mi vida y vive la vida de Él, pero a través de mí. Y ese es, yo creo que el reto mayor que nosotros tenemos. Pero una vez eres eso, eso es lo que tú luces, eso es lo que tú hablas. Es como cuando se dice, si algo camina como un pato, luce como un pato y suena como un pato, es un pato. Bueno, si algo camina como un cristiano a la imagen de Cristo, suena como un cristiano a la imagen de Cristo, o huele como un cristiano a la imagen de Cristo, y así es que luce, es una persona hecha a la imagen de Cristo. Eso es lo que Él es. Entonces, ese es mi consejo. Muchísimas gracias, hermano, por habernos acompañado en esta maravillosa entrevista que sabemos que sin duda va a ser de bendición, tanto para los jóvenes como para los líderes que siguen esta plataforma y a la que queremos llegar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Verdad? Fue todo un honor, todo un placer poder tener a nuestro hermano Miguel. Muchas gracias, hermano, por habernos acompañado. Muchas gracias por hablarnos de sus experiencias. De verdad, esperamos que esto puedan utilizarlo para su propio crecimiento. Todo el que nos esté escuchando, que nos va a escuchar, que lo puedan utilizar para su crecimiento personal, su crecimiento espiritual y sobre todo poder utilizar esto para enseñar a otros, que también es muy importante que hagan esto, ¿verdad? Así que muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias Anthony, gracias Dayan, un placer. Realmente fue un reto sacar este tiempo para estar con ustedes, pero lo que me animó a hacerlo es, número uno, que están en Holanda tratando de predicar el Evangelio, y número dos, que están tratando de impactar mentes jóvenes. Y yo creo que esas dos cosas me motivó a sacar tiempo de donde no lo tengo para poder estar con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima. Bye bye. Bye. Bueno, bendiciones, que Dios bendiga a ustedes aún más.